El viento sopla suavemente, llevando consigo el eco de las risas que una vez llenaron el aire. Pedro Infante se encuentra de pie, en el umbral del duelo, observando el ataúd de Jorge Negrete. Su corazón late con fuerza. Cada golpe un recordatorio de la fragilidad de la vida. La multitud murmura, pero él solo escucha el silencio ensordecedor de su propia tristeza. Un profundo suspiro escapa de sus labios. Las lágrimas amenazan con brotar, pero él se las traga. ¿Cómo puede un rival convertirse en un amigo tan querido? La vida les había puesto en caminos paralelos, pero hoy esos caminos se han encontrado en un final trágico. La imagen de Negrete, con su sonrisa y su voz inconfundible, se proyecta en su mente. ¿Por qué la muerte siempre elige a los mejores? Pedro siente un nudo en el estómago. La competencia que una vez lo separó, ahora se siente insignificante. En este momento el verdadero rival no es el otro, sino la muerte misma. La pregunta lo atormenta. ¿Qué legado dejará él cuando su hora llegue? La sombra de Negrete lo sigue, un recordatorio constante de que la grandeza no se mide solo en éxitos, sino en la conexión que se establece con los demás. La multitud se agita, y Pedro se siente atrapado entre el dolor y la admiración. Cada rostro que ve es un reflejo de lo que han perdido. La música que solía unirlos ahora suena distante, como un eco de tiempos mejores. ¿Cómo puedes seguir adelante cuando el peso de la pérdida es tan abrumador? Un rayo de sol atraviesa las nubes, iluminando el ataúd. Pedro se acerca, su mano temblorosa se extiende hacia el féretro. En ese instante, se da cuenta de que no solo llora por Jorge, sino por la parte de sí mismo que se ha ido con él. La vida es efímera, y cada momento cuenta. ¿Qué pasará con sus sueños, sus anhelos, si no se atreve a vivirlos plenamente? La pregunta resuena en su mente. ¿Será capaz de honrar la memoria de su amigo o se perderá en la sombra de su ausencia? La respuesta se siente inalcanzable, como un susurro en el viento. La escena se congela y el mundo a su alrededor se desvanece. ¿Qué hará Pedro Infante con el dolor que lo consume? Las luces del escenario parpadean y el eco de risas y aplausos resuena en el aire. La pantalla se ilumina con imágenes de la época dorada del cine mexicano. Pedro Infante y Jorge Negrete, dos titanes, dos leyendas. Sus rostros sonrientes brillan, pero detrás de esa fachada hay sombras. La rivalidad entre ellos ha sido tema de conversación durante décadas. Sin embargo, en el fondo, ambos compartían un respeto profundo. Se admiraban, pero también se temían. ¿Qué significa ser un ícono? ¿Es un regalo o una maldición? La pregunta flota en el aire, pesada y angustiante. Mientras las imágenes avanzan, vemos a Infante en su esplendor. Su voz, un canto que acaricia el alma. Pero en su mirada, hay un destello de soledad. La fama lo rodea, pero la compañía es escasa. Las noches son largas y silenciosas. ¿Quién escucha sus susurros? La presión de ser el mejor lo consume. Cada aplauso es un recordatorio de lo que debe mantener. La lucha interna es feroz. Cambiamos a Negrete. Su sonrisa es magnética, pero su corazón está cargado de dudas. La imagen de un hombre fuerte, pero en su interior, una tormenta. La competencia lo empuja, pero también lo aísla. ¿Es el éxito un camino hacia la felicidad o una trampa que lo atrapa? La soledad se cierne sobre él como una sombra. Cada éxito trae consigo un precio. La pregunta lo atormenta. ¿Vale la pena? Las imágenes se entrelazan, mostrando momentos de gloria y de desasosiego. La música se intensifica, creando una atmósfera de tensión. Ambos hombres, aclamados por millones, luchan con demonios internos. La presión de ser perfectos, de no decepcionar. La soledad se convierte en su compañera constante. El homenaje avanza, pero la tensión crece. La audiencia siente la carga emocional. La historia de dos hombres que, a pesar de su éxito, se enfrentan a la misma verdad, la soledad del ícono. La lucha por encontrar un sentido en medio del ruido.
¿Es posible ser amado y, al mismo tiempo, estar solo? La pregunta resuena, y el silencio se vuelve ensordecedor. Las luces se apagan, y el homenaje se convierte en un espejo. Un reflejo de la lucha humana. La búsqueda de conexión en un mundo que a menudo se siente vacío. La historia de Infante y Negrete no es solo suya, es la nuestra. El viento soplaba suavemente en Mazatlán, trayendo consigo ecos de risas infantiles. Infante cerró los ojos, recordando aquellos días dorados. Soñaba con ser cantante, con llenar el mundo de melodía. Pero ahora, en este funeral, la música se había apagado. La multitud lo miraba, pero él se sentía solo. La fama había llegado como un torrente. Conciertos, aplausos, luces brillantes. ¿Pero a qué costo? El vacío en su pecho crecía con cada éxito. Las noches de soledad se alargaban, y las sombras de su pasado lo perseguían. ¿Era esto lo que había deseado? La pregunta lo atormentaba. Mientras el ataúd descendía, su mente viajaba a su infancia. Recordaba a su madre, su voz suave, alentándolo a seguir sus sueños. «Nunca dejes de cantar», le decía. Pero ahora, ¿quién lo escuchaba? La multitud aplaudía, pero él no podía sentir su amor. La música que una vez lo llenó, ahora solo resonaba como un eco distante. El miedo a la muerte lo envolvía. No solo la suya, sino la de aquellos que amaba. La pérdida era un monstruo que acechaba en la oscuridad. ¿Qué pasaría si un día se apagaba su voz? ¿Qué legado dejaría? La fama no llenaba el vacío. Era un espejismo, una ilusión que se desvanecía con el tiempo. Se preguntó si había perdido su esencia en el camino. La búsqueda de la gloria lo había llevado a un laberinto sin salida. Miró a su alrededor, a los rostros que una vez lo adoraron. ¿Realmente lo conocían? ¿O solo amaban la imagen que había creado? La lucha interna se intensificaba. El silencio del cementerio era abrumador. Cada susurro del viento parecía burlarse de su dolor. La vida es efímera, pensó. ¿Había valido la pena? La fama no podía abrazarlo en sus momentos más oscuros. La música que lo había salvado en su infancia ahora se sentía como una cadena. Infante sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. Era un símbolo de su lucha, de su búsqueda de significado. En ese instante, comprendió que el verdadero éxito no era ser conocido, sino ser amado. La revelación lo golpeó con fuerza. La felicidad no se encontraba en el escenario, sino en los corazones de quienes realmente importaban. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el eco de las palabras no dichas. Infante se encontraba en el centro del cementerio, rodeado de rostros sombríos. La caja de su amigo, su confidente, yacía frente a él, cubierta de flores marchitas. Cada pétalo caído era un recordatorio de lo efímero de la vida. Mientras el sacerdote pronunciaba palabras de consuelo, Infante sentía que el peso de la culpa lo aplastaba. ¿Por qué no había estado allí? ¿Por qué no había podido salvarlo? La presión de ser un ícono lo consumía. La gente esperaba más de él, pero su corazón estaba roto. La multitud murmuraba, susurros que se convertían en gritos en su mente. ¿Qué harás ahora? La pregunta lo atormentaba. ¿Seguir adelante con su carrera, como si nada hubiera pasado? ¿O rendirse ante el dolor, dejar que la tristeza lo devorara? La lucha interna era feroz. Infante miró a su alrededor. Las miradas de admiración se mezclaban con la compasión. Era un héroe para muchos, pero en su interior se sentía un fraude. La fama no llenaba el vacío que había dejado la pérdida. Cada aplauso resonaba como un recordatorio de su soledad. La idea de un legado lo perseguía. ¿Qué significaría su vida si no podía superar este momento? La fama era efímera, un susurro en el viento. ¿Valdría la pena seguir luchando por algo tan frágil? La presión lo empujaba hacia decisiones irracionales. Se imaginó en el escenario, frente a miles de personas, sonriendo y actuando como si todo estuviera bien. Pero, ¿a qué costo? La imagen de su amigo lo atormentaba. ¿Podría realmente ser feliz mientras su memoria se desvanecía? La tensión aumentaba. Infante cerró los ojos, intentando encontrar claridad.
pero cada vez que pensaba en avanzar, el dolor lo anclaba. La lucha entre el deber y el deseo lo desgastaba. Finalmente, una lágrima rodó por su mejilla. Era un símbolo de su conflicto. La decisión no era solo sobre su carrera, sino sobre su humanidad. ¿Podría ser un ícono y al mismo tiempo un hombre roto? La respuesta se desvanecía en el aire, como el eco de un adiós. El funeral continuaba, pero para Infante, el verdadero duelo apenas comenzaba. Infante se quedó solo en el escenario vacío. Las luces se apagaron, dejando solo un tenue resplandor que iluminaba su rostro cansado. Miró hacia el público, ahora ausente, y sintió un vacío profundo en su interior. La ovación había sido ensordecedora, pero el eco de los aplausos se desvanecía rápidamente, dejando solo un silencio abrumador. Se preguntó si todo había valido la pena. Había sacrificado tanto, su tiempo, su paz mental, incluso su amistad con Negrete. La imagen de su amigo, sonriendo en el escenario, se desvanecía, reemplazada por recuerdos de discusiones y malentendido. ¿Era la fama un precio justo por la soledad que ahora lo envolvía? Infante se dejó caer en una silla, su mente un torbellino de emociones. Recordó las noches en las que Negrete lo había apoyado, las risas compartidas y los sueños construidos juntos. Pero también recordó las traiciones, las miradas de desdén y las palabras hirientes que habían marcado su relación. La fama había creado una brecha entre ellos, una distancia que parecía insalvable. La pregunta lo atormentaba. ¿Valió la pena todo este sacrificio? La respuesta se escondía en las sombras de su mente, como un espectro que se negaba a desaparecer. La fama le había traído reconocimiento, pero también soledad. Se sentía atrapado en un ciclo de éxito y vacío, donde cada logro era seguido por una sensación de pérdida. Las luces del escenario comenzaron a parpadear como si el propio lugar estuviera reflejando su confusión. Infante cerró los ojos, intentando encontrar claridad en medio del caos. ¿Qué había ganado realmente? ¿Era la admiración del público suficiente para llenar el vacío que sentía en su corazón? La angustia lo envolvía. La fama, que una vez había sido su sueño, ahora se sentía como una carga. La presión de ser el mejor, de nunca fallar, lo había consumido. Se dio cuenta de que había perdido más de lo que había ganado. La amistad, el amor, la conexión humana, todo había quedado atrás en su búsqueda por el estrellato. Al abrir los ojos, el escenario seguía vacío, pero su corazón estaba lleno de preguntas. La inquietante verdad era que, a veces, el costo de la fama era más alto de lo que uno podía imaginar. Infante se levantó, decidido a encontrar respuestas, aunque sabía que el camino sería doloroso.